Si queremos entre todos, podemos hacer un mundo mejor. Hoy, más que nunca, el mundo entero debiera preocuparse. Tenemos que ocuparnos, además, de hacer este mundo mejor. Esta emergencia sanitaria que envuelve al planeta debería lograr que hagamos al menos un poco para que ese mundo mejor se haga realidad. Gracias por estar ahí. No sé, a propósito de la emergencia sanitaria, qué pasará con lo que vamos a ver a continuación. Son entrevistas que hice tanto en instituciones públicas como en galerías privadas. Las instituciones públicas actualmente están cerradas al público. Las galerías privadas siguen trabajando a puertas abiertas como normalmente. Veremos qué va pasando con el correr de los días, porque precisamente esto es un día a día y a lo mejor para cuando el programa esté en el aire, esto puede haber quedado desactualizado. Gracias por estar ahí. Les cuento qué tenemos hoy en el programa. Entrevistas con Noemí Roig, Verónica Gallardo, Pablo Montini, Carla Beretta, Pablo Bondi, Mimi Laquidara, agenda y más. Antes, como de costumbre, los auspiciantes y el deseo de siempre. Hoy, más que nunca, de aquel lado, esténse bien. Las siguientes firmas auspician el cuento de la buena pipa en pintura. Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos. Laboratorio Civic los espera en su nuevo centro de atención de Boulevard Oroño 287, con exclusiva atención los domingos de 8 a 12. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Fundación Federada 25 de junio, acompañando a la cultura rosarina. Diego Obligado, Galería de Arte, Güemes 2255. Delfín, telas de tapicería, cortinería, toldos. Centre Catalá, 117 años con la cultura de Rosario. Norberto Moretti, clases de dibujo y pintura. Salta 2969, departamento 3, teléfono 438-5867. En el Centre Catalá de Entre Ríos 761 se inauguraron dos muestras, una de pinturas de Eudald Barber y otra de fotografías de Noemí Roig y Verónica Gallardo. Hablé con Roig y Gallardo. No estaba Eudald Barber, el pintor, ese día en la ciudad, por lo que charlé con Andrea Zuliani Beluski, que presentaba ese día las muestras. Andrea, vos vas a presentar esta muestra de Eudald Barber en el Centre Catalá que se inaugura esta noche, porque además Eudald no está presente en este momento, así que a vos te toca la tarea de presentarlo en esta inauguración. Y por favor te pido que me cuentes un poco sobre la pintura que él hace. Bueno, de acuerdo a lo que se puede percibir, se trata de una pintura realista. Se ha enfocado en un diálogo entre el campo y finalmente la ciudad. Dentro del campo, una pintura equina, que es toda la representación de los caballos, y una pintura ecuestre que lo ubica en el año 1866 de un soldado a caballo. Y por otro lado también introduce paisajes que me remiten a la escuela Barbizon, esta escuela que tenemos que ubicar en Francia entre 1830 y 1870, de los cuales salen artistas como Millet, Corot, grandes artistas. ¿Cómo se llama la muestra? Se llama Mujeres fotografiadas de Cusco a Rosario. ¿Cómo nació?
Nació de una idea de hacer una muestra juntas. Nos juntamos con Noé, empezamos a ver fotos que yo había traído de mi viaje a Perú y tratamos de ver cómo podíamos hacer un diálogo entre las dos. Y bueno, con sus fotos de archivo, de un proyecto que tiene personal de hace tiempo, de sacarle fotos a las personas que hacen la fotografía, al fotógrafo, que normalmente no se ven, como estábamos hablando antes, hicimos este diálogo de las mujeres de Cusco y mujeres de Rosario fotografiándolas, supuestamente, digamos. Claro, vos tomaste como referencia a la persona que está sacando la foto, pero que no puede verse. Toma una imagen, pero ella no está en la imagen. Claro, es generalmente lo que nos pasa a los fotógrafos. Es la persona no visible en la imagen. Entonces ese juego visual de decir, de alguna manera encontrarme identificada con el que está la mujer que está fotografiando, que no soy yo, pero que puedo llegar a hacerlo. Digamos que son fotos de 2009, 2014, fotos viejas que fui recopilando y viendo el punto de vista como para que pareciera en esta simulación que es la imagen fotográfica que esa mujer está fotografiando a esa mujer de Cusco. Entonces hay imágenes que no tienen la técnica perfecta, pero que tienen esa armonía, ese diálogo visual que aunque no están bien enfocadas o que probablemente no sea técnicamente perfecta, otra foto no podía ser, tenía que ser esa. Vos las mirás, buscaba otra fotógrafa y no, tenía que ser esa, posiblemente no tan buen foco, pero era el diálogo que se entablaba entre esa mujer y esa fotógrafa, por la paleta, por la situación, por la pose. En mi caso, digamos, empecé a hacer algo de fotografía porque obviamente me llamó la atención el tema de la imagen, de captar un momento, de poder inmortalizarlo de alguna manera, de que eso quede grabado. O sea, de entrada partiste con la fotografía. Sí. ¿Dónde estudiaste? En la Peña Fotográfica de Rosario. ¿En tu caso, Noemí? Bueno, yo hago un poco de todo. Hice grabado, dibujo, ahora estoy haciendo mix media, que es trabajar las imágenes con costura, con otras cosas. Pero la imagen fotográfica es la que es un pensamiento, es una idea, un concepto, y es la que más fácil puedo llegar a transmitirlo, como que lo puedo llegar a plasmar. Hago otras disciplinas, pero la que me siento más identificada es la fotografía. Técnicamente son tomadas con cámara digital, con cámara analógica. Cámara digital. Y la toma, ¿es una toma directa? ¿Sacaste del mismo momento 50 fotos y elegiste una? ¿Sacaste solamente una o dos? No, son tomas directas y tengo una sola copia o sea, no hice en serie o en ráfaga, la vi y le saqué la foto. ¿Vos también digital? Sí, digital. Todas son toma directa. ¿Ningún tipo de retoque? No, solamente laboratorio digital. O sea, el nivel es un poquito más oscurita, más clarita, pero no se sacó nada, no se agregó nada. O sea, la imagen por eso son como son. O sea, algunas no tienen el foco perfecto, pero para mí ponía otra mujer fotografiada y no era el diálogo que se entablaba. Entonces preferí que prevalezca el sentido, la emoción, antes que la técnica. Definición para la fotografía. ¿Qué es la fotografía? Para mí la fotografía es mi forma de expresarme y con libertad. O sea, eso es en tu vida privada, en tu sentimiento, en tu corazón. ¿Y la fotografía qué es? Y la fotografía hoy por hoy es un arma un elemento más que un arma, es un elemento que llegó a la cotidianidad de la gente, que la gente creo que todavía no está consciente del valor de la imagen y de la cantidad de imágenes que se hace por minuto. ¿Vos decís que no está consciente? Viven sacándose selfies, fotografías en la medialuna que van a comer antes de comerla. Pero no lo hace no con el concepto de la fotografía, sino simplemente con mostrar en un formato digital. No como fotografía, como papel. Si vos empezás a preguntar, casi no hay gente que lleva a revelar. Cada vez son menos los que revelan. Cada vez es menos, ¿cierto? Entonces la fotografía, para mí fotografía es cuando llega al papel, si no es una imagen digital. Para mí la fotografía es un momento y es... inmortalizar ese momento. Inmortalizar ese momento, sí. Una emoción, una mirada, algún gesto. Soy más de esas cosas o digamos una persona en el contexto. Que el contexto me cuente una historia, pero
Para mí es eso, es plasmar un momento y tratar de que eso quede grabado de alguna manera. El 27 de febrero de 1812 a las 18:30 se izó por primera vez la bandera argentina. El pasado 27 de febrero se cumplió un nuevo aniversario de la creación de nuestra bandera y su izamiento en el Espinillo. Ese día, en el Museo Histórico Julio Marc, se realizó un homenaje al primer monumento que tuvo la obra de Manuel Belgrano, una pirámide egipcia diseñada por el ingeniero genovés Nicolás Grondona, que fue construida en la isla en 1873 y que sobrevivió apenas unos años a las correntadas del río Paraná. Perdura de esa obra una litografía realizada en 1872 por Eduardo Fleuti, pieza especial de la colección del museo. Se realizó también ese día una visita guiada hecha por la historiadora e investigadora del CONICET, Marcela Ternavasio, especializada en historia política argentina del siglo XIX. Hablé con Pablo Montini, director del Museo Histórico Julio Marc, y con Marcela Ternavasio. Comenzamos el año con el año belgraniano, que este año nos va a llevar muy buenas jornadas y ya estamos planificándolo en relación a justamente a celebrar la conmemoración de los 200 años de Belgrano. Y empezamos con esto, que es una litografía, que es una pieza única, solo está en el Museo Marc, y que reflexionaba en torno a cuánto nos falta saber de historia del arte los rosarinos, ¿no? Y necesitamos cuanto antes una carrera de historia del arte para que después no vengan los porteños a decirnos cuál era la historia del arte en Rosario. Últimamente lo voy a decir todo el tiempo, pero del siglo XIX no sabemos casi nada. Pero, ya que estamos, sí, de paso, digamos que es imprescindible historiar la historia del arte rosarina. Total, y hay que preservar los documentos, digamos, claro. Todo un trabajo, no es solamente ponerse a investigar, sino es justamente preservar los documentos también, crear archivos, ¿no? Sostener los museos, tiene que ver con todo eso. Y en parte tiene que ver con esto que decía, no sabemos nada del siglo XIX, o sabemos muy poco en realidad. Y esto tiene que ver justamente este facsímil que nosotros hacemos. Nosotros venimos haciendo como una política del museo, desde que estoy de director, reproducir facsimilarmente los documentos más importantes que tenemos en la colección del museo. Empezamos en el 16 con el 9 de julio y ahora decidimos que íbamos a hacer esto porque nos parecía que era un documento fundamental en la historia de Rosario. La historia del monumento a la bandera tuvo sus contratiempos a lo largo de la historia, hasta hoy mismo, ¿no? Larga historia, claro. Larga historia de falta de presupuesto, de debates artísticos, historiográficos y arquitectónicos, de proyectos frustrados, y este es un proyecto frustrado. En 1872 se cumplían 60 años de la creación de la bandera y un grupo de vecinos de Rosario decidió que había que hacer un monumento. Y en realidad dos. Nicolás Grondona era un ingeniero municipal de origen genovés, como muy rosarino, como toda la historia rosarina, que era una persona muy capacitada y decide justamente con los vecinos proyectar dos monumentos. Uno que se iba a hacer en la isla del Espinillo, que tenía que ver con la batería Independencia, y otro que se iba a hacer en la ciudad, más importante, que es este proyecto, que era en relación a la batería Libertad. Este no se llevó a cabo, sí, el del Espinillo. Sí, el del Espinillo. El del Espinillo se hace muy poco tiempo, era muy barato, con paredes blanqueadas, tenía 9 varas. De hecho, todos los vecinos o las empresas más importantes como Ross, que era el que tenía los tranvías, y una fundición pone los metales, la empresa de empedrado pone las piedras, y todos los artesanos, los marmoleros, los bronceadores, trabajan gratis para ese monumento. El monumento dura muy poco tiempo porque se lo lleva una correntada en 1878. Y este no se puede hacer porque este en realidad iba a ser con suscripciones públicas. Lo que le pedían era que juntara dinero a partir de los diarios, dieran publicidad y se juntara en las municipales y la gobernación. Solo pone plata la gobernación de Santa Fe y de Tucumán. Córdoba dice que desconoce que el pueblo pueda levantar un monumento, que solo los gobiernos lo pueden hacer, y el gobierno central estaba muy preocupado por el monumento que le estaban haciendo a Belgrano, que se inaugura justamente en 1873, el de Carrier Belús, y era un proyecto de Mitre. El gobierno central estaba preocupado solo en Plaza de Mayo, ¿no? Va a haber una visita guiada con Marcela Ternavasio, que es una especialista en historia argentina del siglo XIX, una de las más grandes especialistas que tiene el país, y fue la que prologó el último libro de Alperín Dongui sobre Belgrano. ¿La muestra es permanente?
La muestra es permanente. El facsímil de la litografía, ¿se va a entregar a todo el mundo que venga o solamente en estos días hay un número limitado de copias? No, es para lo largo de todo el año vamos a entregar el facsímil, así que cuando vengan a visitarnos, que espero que vengan, se lo vamos a dar. ¿Qué va a consistir la visita guiada? ¿Qué vas a contar? ¿Qué vas a decir? En principio vamos a ver cuánta gente hay y por lo tanto cómo vamos a manejarnos dentro de la sala, que es pequeña. Parece que mucha gente, Marcela, porque desde hace un rato largo está llegando gente. Y buscaremos una sala más grande para hacer una pequeña introducción. La idea es, por un lado, aprovechar esta fecha claramente y aprovechar este año bicentenario celebratorio de lo que se convirtió, digamos, en el mito ya no solo nacional, sino de Rosario como cuna de la bandera. Entonces, la idea es contar el espíritu bajo el cual nosotros trabajamos en esta sala, que no fue en este contexto bicentenario, sino en el momento en que se renovó tanto la exposición como los guiones, y puesto que el guión estuvo a cargo mío en la Sala Belgrano, bueno, la idea fue aprovechar esta fecha para contar un poco ese espíritu, es decir, un espíritu en donde recuperamos, bueno, lo poco que había de colección en el museo, la trayectoria de Belgrano y por lo tanto la trayectoria de Belgrano donde confluyen dos historias, como decía, la historia de la nación y la historia de Rosario, y confluyen básicamente a partir de un punto de articulación que es la creación de la bandera, un momento efímero, ¿no? Tanto en la vida de Belgrano, pero que se convierte luego en la bandera de lo que terminó siendo la nación argentina. Entonces, bueno, es un poco contar esa experiencia, contar a través del guión y de la exposición las distintas vidas de Belgrano, los distintos momentos de su vida, contar también un poco qué es lo que no queríamos hacer. Ubicado Belgrano a nivel nacional, como corresponde, porque he tenido la oportunidad de estar en Jujuy y ver cómo lo idolatran directamente, sí, cómo valorizan su figura y su trayectoria, su acción. No sé si en el resto del país está tan valorizado. Bueno, sí, vos sos la especialista. A ver, yo creo en un libro que se titula El enigma de Belgrano, Alperín Dongui, que es un gran historiador argentino que ha muerto hace unos pocos años, denomina el enigma aquello que lo convirtió efectivamente en un mito intocado. Es decir, y una vez que se convierte en mito, el mito está allí. Entonces, las memorias siempre en disputas de una nación pueden o no discutir ese mito. Los historiadores en realidad tomamos el mito como un objeto de estudio, y a Belgrano y a su contexto también, de manera que bueno, es obvio que en algunos espacios donde la acción de Belgrano tuvo más peso se lo idolatre, pero sí es cierto que la figura de Belgrano es parte de ese panteón de héroes, de padres de la patria, claramente intocado, y en gran parte porque se convierte míticamente en aquel que es el héroe moral, ¿no? Y en algún punto eso funciona en nuestra historiografía argentina. Lo que vamos a hacer en la sala es tratar de mostrar cuál fue el espíritu de lo que no quisimos hacer, por ejemplo, que era reconstruir una historia canónica que no ponía ninguna pregunta allí. Acartonada, repetida. Exactamente. Y sí transitar por esa trayectoria de Belgrano que, como decía, tuvo muchas vidas, tuvo muchos rostros y que cumplió un rol en el proceso revolucionario sin duda muy importante, un rol además en el que le tocó en suerte una función para la que no estaba naturalmente preparado ni había sido educado, que es básicamente una función en los ejércitos. Y bueno, Belgrano estuvo allí y al mismo tiempo tuvo una vida de estudiante en Salamanca y tuvo una vida de funcionario de la corona y tuvo una vida de ser el hijo de la familia más rica de Buenos Aires, y un poco tratar de mostrar esos distintos rostros y esas distintas vidas de Belgrano. El espacio gabinete de la Galería Subsuelo de Balcarce 238 se inauguró la muestra curada por Claudia del Río de Pablo Bondi, artista nacido en Santiago y que estudió Bellas Artes en nuestra ciudad. Aquí reside actualmente y aquí trabaja. Lo entrevisté. Pablo, sos de Santiago, estás viviendo en Rosario, hiciste la carrera en la Universidad en Rosario. En la presentación de Claudio del Río dice que le comentaste en su momento que comenzaste a estudiar arte por casualidad. ¿Cómo es eso?
Y sí, en realidad vine a estudiar medicina acá y después desistí de la idea y empecé con fotografía. Yo soy fotógrafo y después dije, me gustó el arte de la foto y me dijeron, se estudia arte, y fui a estudiar arte y ahí es donde la conocí a Claudia del Río y eso fue así medio casual porque me regalaron una cámara en un aniversario. ¿Y de la foto como medio de expresión pasaste a la pintura? Sí, pero todas las pinturas son fotos, en realidad. Hay una super conexión de la fotografía con la pintura que no puedo... Hay capturas de pantalla o hay fotos familiares. O sea, tu factor desencadenante es la fotografía, después pintás sobre eso, sobre ese tema que fotografiaste. Sí, o fotos que ya tenía o que ya existían, o que me comparten mis amigos también. O sea, la foto nunca deja de estar en mis pinturas. ¿Terminaste la carrera, Pablo? Y terminé de cursar el año pasado, sí. ¿Esta es tu primera muestra individual? Esta es mi primera muestra individual. ¿Y qué esperás? Que se venda, no sé, y que, no sé, a mí me gusta y ya con eso basta. Y estoy feliz con eso, no, nada. ¿Los temas? Los temas, bueno, capturas de pantalla. Sí, sí, independientemente de eso, lo que capturas con la pantalla, ¿qué es el tema elegido, qué es lo que te atrae? Y las ganas de pintar, me parece, eso. Lo que capturas en la pantalla, la foto que sacás directamente es la gana de pintar. ¿Eso después lo sabés automáticamente, instintivamente en el momento o aparece después la idea? No, cuando veo la imagen me dan ganas de pintarlo, eso. Digo, y sí, eso tengo ganas de pintar y se pinta, así no es tan complicado. ¿Qué soporte y qué material usas? Y pinto sobre óleo, que hago imprimaciones yo, algunas telas mexicanas que estuve en México me gustaron, que me las siguen mandando desde allá, y con óleo. El óleo es como muy importante para mí. Elegí una para explicarme cómo nació. ¿Cuál? Estas son una de las primeras que hice. Sí. Es una selfie en un boliche con mis amigos. Y me gustó la situación y decidí pintarlos. Y estos son mis amigos, fotos que saqué a mis amigos con el celular. Y eran situaciones que me llevaban a momentos como interesantes, felices, y los pinté, así. ¿El tamaño de la obra pequeño es una opción o es alguna limitación que te impones, una casualidad? No, fue casual porque tenía una tira de tela imprimada que me sobraba y dije que algo tengo que hacer porque son lindas las telas y empecé con el tamaño pequeño porque me sobraba, en realidad, y ahí me copé con el tamaño pequeño y casi toda mi obra es tamaño pequeño hasta que dije, bueno, ya basta tamaño pequeño, vayamos al grande. Y fue como un desafío esto, de hacerlo en grande. Es como una capilla sixtina, que Claudia lo dice, pero quería hacer la idea de como cuerpos flotando ahí, que se relacionen, pero en eso. Siempre partiendo del mismo factor desencadenante. Siempre el mismo, sí. Claudio del Río dice también en la presentación que cuando eras chiquito decías que lo que querías era ser famoso. Sí, porque ella me preguntó qué quería hacer cuando sea chico y no me acordaba bien una profesión, sino la idea que es como de ser famoso, una idea como... Dije, bueno, sí quiero ser conocido capaz, pero era como una fantasía, ¿no? Me gusta fantasear eso. Ahora que te prologa Claudio del Río, ahora que haces tu muestra, ¿cuál es la expectativa en cuanto a esa fama? ¿Qué es lo que pretendes de la carrera, de la profesión, de la pasión? No sé cómo lo denominas. ¿Qué es pasión, carrera, profesión? Todo junto, me parece, ¿no? Todo junto. ¿Qué es lo que pretendés, qué es lo que quisieras de eso ahora? Pintar, vivir de la pintura. ¿Tenés alguna definición para el arte, Pablo? ¿Qué es el arte? No, en realidad le voy a robar a Claudia una frase que ella tiene, que es el arte es como esa artesanía desesperada, eso que no está bien hecho pero que gusta, algo así, que no tiene que estar bien hecho para que sea arte. Eso me gusta, ese concepto de artesanía desesperada. ¿Hasta cuándo va la muestra? Y es hasta el 18 de abril. En Gabelich Contemporáneo de Pasaje Corbalán 448 se inauguró la muestra de Carla Beretta, que es rosarina, estudió en la Escuela Provincial de Artes Visuales y posteriormente la licenciatura, también en Artes Visuales en la UNR. Completó su formación asistiendo a talleres de dibujo, pintura y técnicas gráficas e hizo clínica de obra con Juan Carlos Romero, con Guillermo Fantoni y Alicia Gandini. Ha mostrado su trabajo en el país y en el extranjero. Escribió el texto para la exposición el historiador Guillermo Fantoni. Estuve en Gabelich Contemporáneo, hablé con la artista, con Carla Beretta. Esta es la nota. Carla, la muestra se llama Nocturnos. Vos sos egresada de la Escuela Provincial de Bellas Artes, pero no comenzaste trabajando de este modo. ¿Cómo comenzaste? No, comencé pintando, me gusta también mucho la tridimensión
Calo, fotografío, instalo. Y me gusta ir de una técnica a la otra. Incluso las obras no tienen un solo procedimiento. Suelo mezclar, empiezo a lo mejor bocetando a lápiz, saco una fotografía, va a la computadora, le hago trabajos digitales, lo paso a tela. Es como que una técnica breva en la otra y voy yendo y viniendo, digamos. Cuando voy a la obra, en ¿sigue cambiando? Caso, sobre todo cambia, sí. Y también tengo otro tipo de obra que tiene que ver más con lo social, que en eso a lo mejor parto de una idea o de algo que pasó que me motiva para hacer determinada obra. ¿Con una imagen figurativa? No, con mucha tipografía, porque también estudié diseño gráfico, entonces también la tipografía me interesa mucho y también la palabra. Para mí la palabra tiene un peso muy importante. ¿Y a la tela cómo llegaste? Y a la tela, bueno, vengo trabajando desde la pintura, trabajo sobre tela. Después empecé a romper la tela en la que pintaba, o le empecé a agregar cosas, o a coserle elementos, objetos que que iba encontrando y me llamaban la atención. Y después, con el tiempo, bueno, también tengo mucho interés por las cosas ambientales, por el agua. Entonces, con el tiempo quería hacer una obra que fuera agua. Y empecé a rasgar gasa. Probé con un montón de telas. La gasa cristal fue la que me dio la espuma del agua. Entonces hice grandes instalaciones, hay una blanca, hay otra roja que es de gran formato, debe medir 2,5 metros y avanza como 3 metros. Y bueno, esas obras fueron las que estuve haciendo en tela. Después volví a la gráfica con todas las obras estas que te digo de los textos. Y hace un tiempo empecé a hacer unos bocetos que eran unas figuras humanas, las metí, las digitalicé, las puse en la computadora. Salieron las formas que están en la otra sala acá de la muestra. Resolví pasarlas a tela, estaba en duda si pintarlas, hacerlas gráficas, en litografía, en alguna técnica de grabado, y después resolví ir a la tela. Por esta tensión de lo blando con lo geométrico, y las formas eran casi pictóricas, entonces resolví enmarcarlas. Y lo bueno o lo curioso es que al enmarcarlas, eso que parece pictórico, que sin embargo era tela, te devuelve unas arrugas que te vuelve a dar a través del vidrio por aplastarla la morbidez de la tela. Una vez que la aplastas contra el vidrio, se producen las arrugas. Y cuando la ves de lejos parece una obra pictórica. Al aplastarlas contra el vidrio te devuelven la morbidez de la tela que se ve acá en estas otras obras. ¿Es absolutamente casual o podés prever de alguna forma cómo se van a mover esas arrugas? No, las arrugas son casuales y hay mucho de experimental en mi obra. Y hay una parte que siempre también es lúdica, que esto de no saber qué va a pasar y entonces tener que moverte en relación a eso. Y en cuanto a la paleta, acá hay color, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, en la sala de al lado, no. No. ¿Esa elección a qué se debe? La sala de al lado es más minimalista, más austera, y como era una geometría de bordes netos puros, prefería que no tuviera color. En cambio, esta otra obra parte de otro lugar, parte de una témpera que yo había hecho hace unos 30 años. Y el desafío fue pasar esa témpera a una obra de gran formato en tela. También es una obra experimental. Bueno, me costó conseguir los colores, no quería que las telas tuvieran brillos para que se asemejaran lo más posible a la textura de la témpera. Y para lograr la paleta similar a la témpera es la que está en la tarjeta. Tuve que superponer capas y capas de tela. Cada forma, a lo mejor vos ves esta forma que es más clara y atrás tiene un negro para que quede más gris y no tan rosada. No es tan solo la tela, hay superposiciones. Carla, en la tarjeta luce más saturado el color.
Sí, me costó mucho conseguir los colores estos de la tarjeta, que son más similares a la témpera, aunque están un poco más saturados por la impresión digital que la témpera. Tratamos que fueran lo más parecidos posible, pero es difícil de pasar los colores, porque los colores son todos fabricados por mí, los de la témpera. Ahora, para pasarlos a la tela, tuve que trabajar con las telas que hay en el mercado y ir superponiendo diferentes capas para lograr, por ejemplo, esta era una tela bastante rosa, entonces para que quede menos rosa le tuve que poner grises, verdes, fui haciendo diferentes capas hasta que me diera un color similar al que estaba buscando. O sea, tenés en esto una gran parte no solamente de arte, sino también de artesanía. Sí, es una obra, a mí también me gusta mucho mezclar lo que es digital con lo que es artesanal, por ejemplo. Tengo también obras que son de texto bordado sobre telas. Todo lo haces vos, ¿no? Sí, absolutamente todo. Sí, o sea, no es que hagas el diseño. Salvo los marcos que me los hizo Román con una paciencia bárbara. Hace el texto para la muestra Guillermo Fantoni. Una hermosa nota. ¿Qué es lo que más te llegó de esa nota? Todo, me pareció alucinante. Me gustó mucho todo lo que él va nombrando, todo el recorrido. De hecho, a esta obra le puse Cae la noche tropical, que lo saqué del mismo texto que él escribió. Y las obras chiquitas también se llaman algunas composiciones breves, haciendo alusión a los textos que él nombraba de los nocturnos de música del romanticismo. ¿Y con la foto cómo te manejas? Con la fotografía me manejo de una forma más espontánea. Si estoy cerca, por ejemplo, los uso mucho en los viajes, entonces fotografío con el celular y si después necesito busco la cámara. Por ejemplo, tengo toda una serie que son fotografías que saqué caminando a la orilla del mar, de basura que traía al mar a la noche, entonces me levantaba todas las mañanas y caminaba 2 o 3 horas sacando a la tapita, al pez muerto, pero todo de una forma poética. Cuando uno lo mira, no parece basura, después cuando empezás a analizar, decís, bueno, esto es basura. Bueno, y toda esa serie tiene que ver con el cuidado de la naturaleza, que es otra de las aristas de mi obra, que a mí también me interesa mucho. Última, definición para el arte. Definición para el arte. Y el arte son todas las actividades que realiza el hombre, en las cuales vuelca los sentimientos, la manera de ver el mundo, y lo hace a través de diferentes materiales y de herramientas. Y para mí el arte es una forma de vida y un espacio de reflexión. Joaquín Sorolla, a pesar de sus muchos logros artísticos, fue durante mucho tiempo un pintor, un artista discutido no solo en Valencia, en España, había nacido en Valencia en 1863, fue discutido durante muchísimo tiempo utilizando el cliché de considerarlo solo un artista folclórico, un artista localista. De cualquier manera, aún hay gente que todavía sigue pensando eso más allá de la excelencia de su obra y más allá de las discusiones. Joaquín Sorolla no tiene ni siquiera una etiqueta. La pintura de Sorolla es de Sorolla. Se podría decir que es sorollista. Como les dije, nació en 1863 en Valencia, donde también estudió, pero no fue un pintor local. La última etapa de su formación tuvo lugar en Italia y su obra estuvo profundamente marcada por sus viajes a París. Con 27 años se trasladó a Madrid y se abrió camino fundamentalmente fuera de España. Y fue en París, también en Múnich, Venecia, Viena, Berlín, Londres y Nueva York, donde encontró a los críticos y a los coleccionistas con cuyo apoyo llegó a ser el pintor que fue. Los norteamericanos lo aplaudieron y compraron entusiastamente su pintura. Murió en 1923. Era y sigue siendo muy popular, es cierto, en Valencia y en el resto de España. Pero tanto la élite política y económica como los artistas locales han mantenido casi siempre hacia él una actitud
ambivalente. Están quienes lo idolatran y aquellos que lo critican. Mejor, a veces el consenso, la uniformidad de una opinión es conformista y facilista. La discusión no deja de ser buena. Un millar de cartas forman el epistolario completo de Joaquín Sorolla, un legado que ha sido reunido por primera vez en 3 volúmenes, no están en nuestro país, que revelan la faceta literaria del pintor y brinda interesantes claves para comprender su obra. Cartas de Sorolla es una película que se encuadra dentro de la docuficción del año 2006. Es en color, tiene una duración de 118 minutos y está basada en parte en esa enorme cantidad de cartas que el artista escribió, la correspondencia que el pintor mantuvo durante todos sus viajes con su esposa. Se trata de la primera incursión cinematográfica valenciana que tuvo un presupuesto de aproximadamente 2,5 millones de euros. La vida y la obra del pintor valenciano Joaquín Sorolla es evocada en este film dirigido por José Antonio Escribá sobre un guión de Horacio Valcárcel. Julio Madurga fue el director de fotografía y está interpretada por José Sancho y Rosana Pastor. La idea con que realizaron este film es que perdure en el tiempo como un documento a guardar. Nació como fruto de la colaboración entre la Generalitat Valenciana y la Radio Televisión Valenciana. Según Paula Sánchez de León, secretaria autonómica de Relaciones con el Estado y Comunicación, lo que se pretendía era apoyar al sector cinematográfico valenciano cada vez más fuerte y competitivo, al mismo tiempo realzar la figura de Joaquín Sorolla. El director la definió como una historia de amor a golpe de lienzo y narra el amor epistolar entre Joaquín Sorolla y su mujer Clotilde García. A pesar de que la vida del artista no tiene las aristas de otros pintores, vivía exclusivamente para su pintura y para su familia. Este documental es bueno para ser visto sin ser una gran película. Fue rodado en formato para televisión, cuenta desde los primeros años del pintor hasta su muerte, pasando obviamente por el enamoramiento de su mujer, su casamiento, la familia y finalmente su fallecimiento. Su obsesión era pintar y el entorno familiar. La película está realizada a partir de esa correspondencia entonces que mantuvo Sorolla con Clotilde durante sus muchísimos viajes, facilitada por los familiares del artista. Uno de los trabajos más delicados del rodaje, contó Escribá, el director, ha sido lograr que coincidiera la luz del día con la de los cuadros y que las sombras tuvieran la misma intensidad, termina el cineasta. Insisto en lo que decía recién, no es una gran película, pero está realizada con gran esfuerzo y se nota. Lo que pasa es que no deja de ser una rutinaria película biográfica y los artistas sobreactúan. Uno de los problemas de la película es que se insiste en buscar picos altos para exaltar la figura del pintor. Se llega reiteradamente a momentos álgidos para después decaer. Hasta el próximo momento alto, en busca de ubicar como genio a Sorolla, que era un gran pintor, pero la película insiste con tanta grandilocuencia en esto de querer ubicarlo como un genio, tanta reiteración termina por cansar y la película parece demasiado extensa a pesar de que tiene apenas 2 horas, 118 minutos. Para quienes deseen verla, está en internet. Estela Dotto está haciendo una muestra de dibujos en CAM, Suipacha y Jujuy. La noche de la inauguración hubo una intervención a cargo de Carlos Benítez y Carlos Soler. Hablé con ella, esta es la nota. ¿La muestra se llama? Ser mujer. Hace 2 años me planteé hacer una muestra de mujeres con todo el tema en auge del feminismo, la marea verde, o sea, todo lo que ya sabemos que está sucediendo, y entonces me planteé partir de mujeres. Bueno,
no puedo dejar de nombrarlo, que no pudo venir, a Emilio Torti. Yo fui desde el 2018 al taller de Emilio y yo le planteé a él que yo quería hacer tenía un proyecto de hacer una muestra sobre mujeres. Y bueno, a partir de trabajar con Emilio, porque yo, por ejemplo, siempre trabajé con lápiz color, sin línea. Si le hacía línea, porque la línea me encanta, le hacía línea con lápiz negro. A partir del trabajo con Emilio, todos estos dibujos están hechos a mano alzada, sin lápiz, directamente con la fibra, cosa que al principio me costó un poco, porque yo estaba acostumbrada a dibujar con el lápiz, borrar, volver a dibujar, bueno, no. Esto es todo hecho a partir directamente con la microfibra de 5 miligramos. Yo llegaba al taller, buscábamos imágenes de artistas conocidos y yo iba ensamblando, por como yo quería trabajar con mujeres, buscaba imágenes de artistas que hayan trabajado con mujeres, pero después todo lo que vos ves alrededor era de otras cosas, o sea, como un collage de diferentes imágenes, pero después, o sea, Emilio tiene una característica que es trabajar mucho con línea sola y con aguadas, y yo soy la del color. Yo no me puedo escapar del color, entonces él me decía, bueno, acá le podés poner aguada, yo llegaba a mi casa y le empezaba a dar con el lápiz de color, bueno, y me quedó, a mí me fascinó. Mira, yo te digo algo, yo soy profesora de Bellas Artes, me recibí en la escuela, en la facultad. Quise decir escuela porque estuve trabajando 30 años de maestra en primaria y en secundaria. Trabajé muchos años, muchas horas. Y ya hace unos 6 años que yo lo único que quería era estar dibujando. Yo dibujo hace mucho, porque mi profesor anterior, mi maestro anterior fue Julián Usandizaga. Yo lo único que quería era dibujar. Entonces como que no aguantaba más. Bueno, ahora estuve con licencia por problemas de las cuerdas vocales, qué sé yo, y ahora estoy jubilada. El dibujo es mi pasión. Yo dibujo todo el día. Y si no dibujo estoy pintando algo, aunque sea alguna pavadita, pero pinto. No puedo no hacerlo, me falta algo. O sea, esto es mi pasión. Entonces yo me siento muy feliz, pero ¿por qué? Porque vinieron mis amigos, porque vino mi familia. O sea, a mí hacer una muestra en realidad no me importa vender. No, si se vende, bárbaro, pero no me importa. Yo hago la muestra porque lo que yo hago lo hago con tanto amor que después quiero compartirlo con toda la gente que me quiere. Oh, qué difícil, ya me la preguntaste la otra vez. Mirá, bueno, yo con respecto a esto del arte no te voy a dar una definición concreta qué es el arte. Te voy a decir lo que para mí, para lo que yo siento que lo que yo hago. Yendo a lo de Emilio, a lo de Julián, yo estuve yendo 8 años a lo de Julián, hablábamos mucho de lo que era el arte. Y bueno, Julián siempre decía una palabra, el artista es un decidor, y a mí me encantó eso. Yo soy una decidora de cosas, normalmente siempre han sido trabajos autorreferenciales, y para mí el arte es eso, poder decir cosas, expresar cosas, incluso curar cosas del alma de cada uno de nosotros. Pilar Vázquez y Agustina Fáez son galeristas de la ciudad de La Plata. Su galería se llama Botánica. Están presentando en la Galería de Arte Subsuelo de Balcarce 238 una muestra a la que han llamado Expedición Botánica, con trabajos de sus artistas exclusivos. Hablé con ellas, la muestra puede seguir viéndose en Subsuelo, pero como les decía al comienzo del programa, todo esto queda sujeto a nuevas cosas que tengan que ver con el protocolo a seguir tanto a nivel nacional como provincial y municipal. Por ahora, las galerías privadas están teniendo las puertas abiertas normalmente, las instituciones públicas no. La nota. Lo que nosotros trajimos para presentarnos acá en Rosario en un intercambio con Galería Subsuelo es una muestra que se llama Expedición Botánica. Es una salida que hacemos con nuestra galería para poder
presentar los distintos trabajos y obras que pueden encontrar en nuestra galería en La Plata. Pilar, ¿y la galería qué edad tiene? ¿Cuántos años de existencia? ¿Es nuevita? ¿Ya tiene unos años? Tiene 4 años la galería. ¿Cómo les va? Bien, estamos muy contentas. Es un proyecto lindo, trabajamos con artistas locales, la gran mayoría, y nada, estamos bastante entusiasmadas. Y pueden encontrar un poco de todo. La verdad que tenemos una selección de cerámica, que es uno también de nuestros fuertes y una de nuestras características, el trabajar con ceramistas. Parte de nuestra parrilla de artistas son ceramistas. Después van a encontrar ilustradores científicos, o sea que van a poder ver dibujo, pintura. También tenemos escultura. Por ahora mucho tipo de instalaciones no hemos tenido, sino somos más bien modernos, no tan contemporáneos, pero bueno, todas nuestras obras están atravesadas por la naturaleza, todo nuestro cuerpo de obras, y bueno, es un poco lo que les trajimos a que vean acá en la ciudad. ¿Y qué les decidió a comenzar un trabajo de galeristas? La verdad que un poco la cantidad de artistas que hay en la ciudad de La Plata y no había tantos espacios cuando nosotros abrimos, entonces bueno, había necesidad de tener un espacio y eso fue lo que nos hizo empezar como galeristas y abrir nuestro propio espacio. Yo soy arquitecta, Pilar sí es artista plástica. Este es un proyecto que viene creciendo, sobre todo, o sea, lo principal es esto, visibilizar la cantidad de artistas que se encuentran hoy en La Plata, generar, diríamos, un empleo también para ellos. Yo también soy artista plástica, ahora no estoy exponiendo ni tengo obras, pero bueno, ya vendrán. Pero un poco es eso, o sea, tener un lugar donde sea un espacio de intercambio de saberes, donde haya charlas, donde el arte y la cultura circule lo más que se pueda. Así que bueno, un buen lugar de encuentro de artistas. ¿Hasta cuándo se va a poder ver la muestra en Subsuelo? Hasta el 28 de marzo, hasta ahí estamos. Mimí Laquidara nació en Concordia, Entre Ríos, en 1989. Es licenciada y profesora en Bellas Artes de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR. Formó parte del programa de artistas de la Universidad Torcuato Di Tella en Buenos Aires, coordinado por Mónica Girón. Recibió varias becas. Realizó el programa educativo SOMA en la Ciudad de México gracias a una beca de formación del Fondo Nacional de las Artes y una beca de movilidad del programa Becar Cultura de la Secretaría de Gobierno de Cultura de la Nación en Argentina. Expuso en ferias, galerías y centros culturales tanto del país como del extranjero. Está haciendo una muestra de dibujos en Diego Obligado, Güemes 2255, a la que llama Intenciones Muralistas. El texto estuvo a cargo de Analía Solomonov. La entrevisté cuando inauguraba en Diego Obligado. Esto es lo que dijo. Analía Solomonov dice en una parte de la presentación del texto que acompaña tu muestra en Diego Obligado, Mimí, dice: Mimí Laquidara mide el tiempo y su reloj de arena consiste en dibujar el tiempo del dibujo. ¿Podés aclarar un poquito más eso? Sí, bueno, un poco se refiere a que todos los productos que vemos dibujados en la expo son productos que, digamos, de alguna manera los rescato de los mercados, los abarrotes, los tianguis, supermercados, digamos que son productos de consumo masivo, ¿no? Que uno los compra. Cualquier supermercado en México. Exacto, en cualquier supermercado, mercado, lo que sea, están estos productos. Aclaremos que en México, porque vos estuviste haciendo una residencia, estuviste 2 años viviendo en México, y estos son productos que se venden allá. Sí, el único... Que de alguna forma demuestran también una cierta añoranza, ¿no? Sí, exacto. Digamos, o sea, a mí me gusta pensar que es una manera de paisaje mexicano, ¿no? Pero hablando como desde la cotidianeidad y del consumo de todos los días. Cuando habla del tiempo del dibujo, volviendo un poco a la pregunta, es que se refiere a que son productos de consumo masivo. Entonces, la elaboración de alguna manera es como, o sea, hay millones de estas cosas. Entonces, un poco esa traducción del producto objeto al dibujo. Y dentro de ese viaje que hace el dibujo,
hay un uso del tiempo, por decirlo de alguna manera, lleva mucho tiempo el dibujo en sí. Entonces, es eso. Hablabas del tiempo de la obra. Sí. Es una obra que te lleva mucho tiempo, evidentemente. ¿Realizada cómo, Mimi? ¿Cómo lo haces? ¿El trabajo, el material, el soporte es cartulina? Es papel fabriano, 200 gramos, muy básico. ¿Y el dibujo realizado con qué? El dibujo es estilógrafo con tinta negra, que es esta como herramienta que utilizan los arquitectos, que me permite lograr un dibujo bastante preciso, bastante minucioso y sí. Te lleva mucho tiempo, evidentemente. Me lleva muchas horas, mucho tiempo, sí. La punta es muy fina y me permite, esto que decía antes, de que es muy minucioso, que permite como rasgos y líneas, permite mucho detalle. Entonces eso me interesa. Y después es con tinta negra. El negro me permite homogeneizar de alguna manera, que si nosotros pensamos en estos productos en otro lugar, vamos a encontrar como un arcoíris de colores, o sea, como no tienen nada que ver estas cosas en el supermercado con acá, ¿no? Es como que si pasara a ser el negativo de alguna manera, o Analía en un momento nombra los fantasmas de las cosas. La muestra se llama Intenciones Muralistas. Intenciones Muralistas viene un poco haciendo referencia a la anterior expo, fue hace como un año atrás, que también fue acá en Diego Obligado, y que era un mural. Yo también trabajo mucho con intervenciones en el espacio público, y era un mural que tomaba toda la galería, y de alguna manera haciendo como referencia a esa expo, y un poco también a todo lo que tiene que ver con, o sea, yo llego a México un poco añorando como investigar y ver, conocer todo lo que tiene que ver con el muralismo mexicano y eso, y bueno, me encuentro como con todo un mundo. Recordemos qué hiciste allá. En México fui a hacer una residencia, un programa educativo que dura 2 años, entonces lo arranqué en septiembre del 2017 y terminó en ahora septiembre del 2019. Además de minucioso, parecería rayar en lo obsesivo. ¿Sos obsesiva? No me considero obsesiva. ¿Minuciosa? Tal vez minuciosa sí. Y prolija también, porque es un trabajo muy prolijo, Mimi. ¿Cómo cuidas? Porque mira, está el contraste blanco-negro todo el tiempo con mucha prolijidad. No sé, lo hago medio naturalmente, pero... ¿Lo notás? ¿Lo buscás? Sí. ¿Ocurre? O sea, sí, me gusta que sea como un trabajo limpio, pulcro, que guarde como cierta... sí, que sea sobrio, pero al mismo tiempo elegante. Definición para el arte, no sé, creo que ya te la dije un par de veces. Creo que el arte sigue siendo hoy en día un salto de fe hacia lo que nos mueve por hacer, ¿no? Es como este encuentro con la emoción, el sentido, o no, como lo que uno se le aparece cuando ve una obra, de quien quiera que sea. En el Centro de Expresiones Contemporáneas, el CEC, comenzó a verse el pasado 12 de marzo la microferia de galerías que se realiza desde hace algún tiempo anualmente en nuestra ciudad, en Rosario. Participaban, lo digo así, ahora les explico por qué, en tiempo pasado, Rubén Sacar, Gabriel Contemporáneo, Subsuelo, Diego Obligado, Aldo de Sousa, entre otras galerías tanto de la ciudad como del país. Se interrumpió ese mismo día que comenzó, el 12 de marzo, a las 7:30 de la tarde, a las 19:30, debido al protocolo que dejaba sin efecto las puertas abiertas al público para toda aquella que fuera justamente instituciones públicas. La feria se inauguró, ahora no se puede ver, no sé qué va a pasar de acuerdo a cómo se desarrolle este problema que tenemos todos. Se inauguró entonces la microferia de galerías con este resultado hasta ahora de que fue interrumpida. De paso les vuelvo a comentar, trabajan las galerías privadas, pero no así las instituciones públicas. Por ejemplo, en el Museo Castañino no hay muestras, no se puede, es decir, hay muestras, no se puede ir a verlas porque está cerrado al público, lo mismo pasa con el Julio Mar. Inclusive mi muestra quedó suspendida en el Museo Esteves, de manera que se verá cómo viene y se desarrolla esto en el día a día. Y en Riguar se abrió la muestra, pero sin inauguración,
de fotografías de Héctor Río. Se sigue viendo porque la galería, como es privada, sigue teniendo por ahora sus puertas abiertas, pero no se hizo inauguración para evitar la presencia de mucho público o una aglomeración por el tema del protocolo y del coronavirus. De aquel lado, esténse bien, ahora más que nunca, y recuerden que si queremos, entre todos, podemos hacer un mundo mejor. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Las siguientes firmas auspiciaron El Cuento de la Buena Pipa en pintura. Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos. Laboratorio Civic los espera en su nuevo centro de atención de Boulevard Oroño 287, con exclusiva atención los domingos de 8 a 12. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Diego Obligado, Galería de Arte, Güemes 2255. Centre Catalá, 117 años con la cultura de Rosario. Norberto Moretti, clases de dibujo y pintura, Salta 2969, departamento 3, teléfono 438-5867.